Buenos días, tengan todos ustedes. Primeramente les damos la bienvenida a todos los que con el favor de su atención se conectan en estas redes sociales. Donde quiera que usted se encuentre, reciba usted un saludo muy afectuoso de parte de la congregación de la Iglesia Bautista Peniel, localizada en la ciudad del Comercio, en un suburbio de Los Ángeles. Los saludamos en el amor del Señor y esperamos que usted reciba bendición en este día y que si usted por alguna razón quiere comunicarse con nosotros, ahí nos encuentra en la Iglesia Bautista Peniel. Mandamos un saludo a todos y cada uno de ustedes y vamos a comenzar con la palabra de Dios. El Señor nos quiere hablar en este día sobre el Espíritu Santo. Vamos a tomar un pasaje de la Biblia que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, donde Pablo le manda al joven Timoteo, al joven predicador, esta palabra que dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valor, de poder y de dominio propio. Vamos a comenzar con una oración invocando al Todopoderoso para que Él me guíe mis labios y que Él entre y penetre en los pensamientos y en los corazones de cada uno de ustedes. El que esté necesitado, el que esté en un problema, que lo busque en este día. Así que comenzamos en estos momentos con una oración. Padre, tu siervo viene, Señor, delante de tu presencia, agradecido, Señor, por la vida que nos prestas, agradecido porque nos das la oportunidad de llegar a esos lugares que ni siquiera conocemos nosotros o que ni siquiera hemos estado ahí. Pero bendice cada oyente, cada predicador, cada persona que está atenta, Señor, a tu llamado, y que todo sea para honra y gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, por todos y cada uno, Señor, de los oyentes. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Primeramente quiero decirles a ustedes que el Espíritu Santo es Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 4-5, el Señor Jesús, después de su resurrección gloriosa, el Señor Jesús estuvo con los discípulos 50 días. A los 50 días les dio instrucciones a ellos para que ellos fueron al aposento alto a recibir poder. Les dijo que no se movieran hasta que no recibieran poder, que no regresaran a Jerusalén. Y dice la Escritura que había 120 personas. Todas las personas estaban ahí en el aposento alto, a la expectativa. No sabían qué es lo que iba a pasar, pero estaban en obediencia al Señor, lo que les había dicho. Pasan esos 50 días y ahora el Señor empieza la fiesta del Pentecostés que se celebraba en Jerusalén. Era una fiesta muy importante, la fiesta de las cosechas. La fiesta donde el grano había caído y ahora empiezan ellos a cosechar lo que habían sembrado. Ciertamente, el grano, Cristo Jesús, había caído a la tierra y ahora empieza a dar su fruto. El trigo tiene que dar su fruto. Y el Señor Jesús va a dar su fruto en esta fiesta del Pentecostés. Y ese fruto que va a comenzar a dar va a ser de 30, 60 y 100 por uno, conforme al Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 20. Pero leamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Quiero llevarlos al capítulo 2, versículo 1 y 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es interesante porque muchos judíos que vivían en diferentes regiones tenían que venir a Jerusalén a adorar,
Pero esas personas habían vivido tanto tiempo en diferentes lugares que ellos hablaban otro idioma. El idioma que predominaba en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento, era el griego, pero muchas personas venían de muy lejos. Y si usted lee la Escritura, sigue leyendo, menciona como 20 lugares de personas que hablaban otros idiomas. Y los discípulos empiezan a hablar en esos idiomas. Es interesante porque ellos se sorprendieron y dijeron, ¿y a estos quién les enseñó? Y era que es el Espíritu Santo obrando en estas personas. Se iba a derramar ese poder que Jesús les había dicho, que les había prometido. Ese Espíritu que había prometido. Ahí en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, cuando el Señor le dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar un consolador y Él los guiará a toda verdad y les va a enseñar las cosas que tienen que hacer. A través de la Biblia, que es la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es Dios. Por eso que debemos estar agradecidos de que el Espíritu Santo es Dios, porque precisamente siendo Dios nos puede convencer de pecado y guiarnos al arrepentimiento y pedir perdón por los pecados cometidos y guiarnos hasta el consumador de la vida, que es Cristo Jesús, el que murió por nosotros, el inocente, el que no conoció pecado, por aquel que era pecador. Dice la Escritura en el 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Después de ser perdonados, el Espíritu Santo se relaciona con nosotros como una persona. Él es Dios, pero Él quiere tener una relación contigo y conmigo y con aquel que quiere recibirlo, aquel que reconoce que es pecador y pide perdón y se arrepiente y lo recibe. Pablo nos enseña esto y dice que nosotros tenemos que buscarlo cada día. Después de ser perdonados, el Espíritu Santo tiene una relación muy cercana con nosotros, como una persona nos enseña, nos conforta, nos anima y nos guía siempre hacia hacerlo mejor. Pablo nos insta otra vez en una escritura que está en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, y nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el cristiano nunca habría nacido de nuevo y sin la influencia santificadora siempre presente del Espíritu. La vida del cristiano volvería a la muerte espiritual, de la cual salió. Pero cada vez que decimos, creo en el Espíritu Santo, estamos diciendo que creemos que hay un Dios viviente que tiene la capacidad y la disposición de entrar en la personalidad humana y de cambiarla. El Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente y eterno. Jamás hubo un momento en el tiempo de los tiempos, desde que existe el mundo, que el Espíritu Santo no esté presente. Lo miramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, en donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo todo el tiempo ordenando lo desordenado, trayendo orden en todas las cosas. El Espíritu Santo es el que trae orden en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo es el que te relaciona y te cuida y te protege. Pero tenemos que ver que hay un compromiso y hay un seguimiento. El Espíritu Santo es omnipotente, todopoderoso. Ninguno podría producir algo a partir de nada. Él puede generar vida a partir de la muerte y nadie puede dar vida a un alma que está espiritualmente muerta. Todo esto solo lo puede hacer el poder de Dios en el Espíritu Santo. Algunos predicadores, teólogos, llamados cristianos, entre comillas, creen o ven
al Espíritu Santo como una fuerza o una influencia, pero no como una persona o como un Dios, y menos que sea la tercera persona de la Trinidad. Ellos critican a los cristianos porque dicen, ¿cómo es posible que los cristianos dicen que no creen en los ídolos y creen en tres dioses? Ignoran que nosotros por fe creemos que el Padre está en el Hijo está en el Padre, y los tres están en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en ellos. Cada uno de ellos fungiendo un trabajo, una función que cada uno de ellos tiene. Pero los tres son uno. Así que nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en cada una de las manifestaciones de Dios a través de la humanidad, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que creemos solamente en un solo Dios. Es la manifestación del Dios Todopoderoso que se ha revelado en diferentes tiempos de la existencia de la humanidad. El Nuevo Testamento está lleno de maravillosas historias de personas cuyas vidas cambiaron dramáticamente cuando recibieron el Espíritu Santo, para que morase en ellas. Yo te pregunto, hermano, el que ha hecho una decisión y han recibido el Espíritu Santo, ¿qué sentiste cuando Cristo te perdonó y el Espíritu Santo entró en tu corazón? ¿Cuál fue la manifestación en tu propia vida, en tu propia experiencia? Cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente porque cada uno de nosotros hablamos y tenemos relación con Él. Pero el Espíritu es el mismo obrando en el pecador redimido y llevándolo a los pies de Cristo. El mismo Espíritu milagroso que cambia la vida está disponible en este día de hoy. No nada más era para el antiguo, para cuando estaban los discípulos en el aposento alto que fueron a la fiesta del Pentecostés. En este tiempo el Espíritu Santo sigue obrando milagros. Dice la Escritura que es el Espíritu que Dios nos quiere dar. Es un Espíritu que no es de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, como Pablo le escribió a Timoteo. ¿Cómo caracterizaría usted su vida, amigo oyente o hermano? ¿Cómo la caracterizarías? ¿Cómo te podrías personificar en esto? ¿Estás lleno de temor? ¿Te sientes constantemente atormentado por la culpa, el odio, la lujuria, la envidia, el alcohol, la pornografía, el adulterio, el lesbianismo, la homosexualidad, las drogas, la confusión? ¿O tienes dominio propio? ¿Qué le sucede a las personas cuando reciben el Espíritu Santo de Dios que vive en ellos? Fue como en el caso de los seguidores de Jesús en el día de Pentecostés. El poder que esos primeros cristianos recibieron en ese día del Pentecostés es el mismo poder que Dios sigue obrando en este siglo XXI, aún en medio de la pandemia. El Señor es misericordioso y Él quiere darte ese espíritu en este día. En el día de Pentecostés, 120 personas recibieron el Espíritu Santo. Y más tarde, en un mensaje de Pedro, ahora lleno de poder con el Espíritu Santo, aquel que se andaba escondiendo, aquel que le dijo al Señor, sí Señor, vamos a Jerusalén y muramos contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, en verdad te digo que antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar 3 veces. Ese hombre que se anduvo escondiendo, que anduvo negando a Cristo, ahora, lleno de poder, él recibe el Espíritu Santo y empieza a darles un mensaje a los judíos en esa fiesta de Pentecostés. Al punto de que las personas dicen que se compungieron de corazón porque les dijo en su cara, ustedes mataron al consumador de la vida. Ustedes mataron a Jesucristo el justo, aquel que no merecía que lo mataran. Aquel, el Mesías, el ungido, el que estaban esperando, y ustedes lo mataron. Dice que se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué quieres que hagamos?
Y Pedro le dijo, arrepiéntase cada uno y recíbanlo. Y ese día, 3,000 personas se convirtieron al Evangelio y 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo. Es el poder que el Espíritu Santo da. Es el poder que Dios da a cada uno. Y ese poder sigue actuando hoy en este tiempo. Dios quiere crear esos mismos cambios hoy. Examinemos por lo menos 3 aspectos del cambio que este Espíritu Santo hace o que puede lograr en nuestra vida. Primero, por medio del Espíritu Santo, Dios nos provee significado, guía y consuelo, lo que produce en nosotros dominio propio. La mente humana, con toda su complejidad y habilidades, no logra comprender las grandes verdades espirituales, a menos que Dios se las revele. Verdades tales como, ¿por qué existe Dios? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Cuál es el propósito? ¿Dios tiene un plan para mí? ¿Hay un plan para mi vida? ¿Cómo puede uno siquiera conocer a Dios? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanta hambruna? Todos estamos buscando esos momentos de inspiración. Cuando adquirimos una notable perspectiva espiritual en cuanto al significado de la vida y de la muerte. Pero, ¿cómo podemos confiar en que esos momentos no sean simplemente producto de nuestra imaginación o respuestas completamente emocionales? Encontramos las respuestas en el ejemplo de Saulo de Tarso. Saulo era un hombre muy respetado en la comunidad religiosa y muy celoso de la tradición judía, al punto de perseguir a la iglesia cristiana primitiva. Él consintió, dice en el capítulo 8, que él consintía en la muerte de Esteban. Y le dieron la ropa de Esteban a él. Y más adelante en el capítulo 9 dice que Pablo aún respiraba cosas de muerte para los cristianos. Ese Saulo de Tarso tuvo un enfrentamiento y un encuentro con el hacedor de la vida. Y cuando va caminando para traer a los cristianos que estaban perseguidos en la primera persecución que iban rumbo a Damasco, se encontró con Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cayó y todos sus ojos quedaron cegados. Y dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret al que tú persigues. Y Saulo hace una aseveración muy interesante, porque dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa fue de donde el Señor ya lo tenía preparado para el plan del Señor. Cuando tiene ese encuentro, Saulo va a Damasco y en Damasco Dios le da instrucciones a un maestro que estaba ahí que se llamaba Ananías para que fuera y bautizara a Pablo y para que recibiera el Espíritu Santo, y cuando fue lleno del Espíritu Santo ya estaba listo. Ahora, tomando el ejemplo de Pablo, cuando Cristo se reveló a sí mismo a Pablo, la vida de éste giró dramáticamente en una dirección en donde Dios le mostró que él escogió seguir. Tuvo que olvidarse Saulo de sus sueños, de todo lo que él tenía ya en su mente que iba a hacer. Todo el tiempo y el esfuerzo y la vida entera tenía que ser ahora para Dios, para Jesús. Segundo, al leer los escritos de Pablo, uno ve que utiliza las escrituras como palabra de Dios para definir el cambio en el camino de la vida. Saulo era un hombre muy instruido. Él conocía perfectamente toda la escritura del Antiguo Testamento y Dios ya lo tenía preparado. Jesús ya lo tenía preparado. Miremos lo que dice en 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo,
ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta escritura que está mencionando Saulo aquí se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 4, como 600 y tantos años antes de lo que está hablando aquí Saulo. Dios está hablando de lo que haría en su vida de Saulo y el fruto que Él quiere que usted en su reino y yo lo hagamos. Algo que va más allá de la imaginación, algo que va más allá de lo que usted y yo pensamos. Es necesario tener un momento de inspiración, lo que Dios está haciendo. Pero ¿de dónde provienen esos momentos de inspiración espirituales? Fíjese lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 10 y 11. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Antes de su conversión, Saulo estaba absolutamente seguro de que lo tenía todo. Tenía una gran cantidad de conocimiento bíblico, pero al carecer del Espíritu Santo, su celo estaba equivocado, centrado en perseguir a los seguidores del mismo Mesías que él estaba esperando, del mismo Cristo que él estaba esperando. Pablo continúa diciendo en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Continúa hablando, dice, mas nosotros, hablando de aquellos que tienen el Espíritu de Dios en ellos, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, aquí hay una cosa muy interesante al terminar este versículo, porque dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El capítulo 15, versículos 15 y 16, perdón. No podemos conocer a Dios Padre ni a Jesucristo por nuestra propia cuenta, tal como Pablo tampoco pudo. Dios tiene que revelarse a nosotros. Eso probablemente no vendrá acompañado, como le pasó a Pablo, de una ceguera en los ojos, una ceguera física. Pero el Espíritu puede revelarse en usted y le dé entendimiento y el poder de su palabra que están en la Biblia. En este maravilloso libro, que es el libro del Señor, descubrimos la mente de Cristo. Pero surge la pregunta, entonces, ¿cómo podemos desarrollar la mente de Cristo en nosotros? Esto nos lleva al segundo punto. Dice que el Espíritu Santo imparte en nosotros corazones y mentes a la naturaleza misma de Dios y como Él quiere. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, predicador? ¿Qué quiere decir? Que a través del Espíritu Santo recibimos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Hablando con honestidad. Todos los humanos somos débiles y falibles. Muchos deambulan todavía por la vida con una vaga sensación de que nada ha cambiado realmente en la persona interior. A pesar de sentimientos religiosos, a pesar de los esfuerzos que ponen en la alabanza, en la adoración, o tal vez descubra usted, hermano, que sigue siendo la misma persona que solía usted ser. Sin embargo, el cambio real es posible. Tener la mente de Cristo se refiere a experimentar el cambio drástico en la persona interior. Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 27, le llama la intención del Espíritu, que viene por medio de Dios y que viene por medio de Cristo, que viven a través del Espíritu, el Padre y el Hijo.
Otro apóstol, Pedro, aborda el cambio. En su carta segunda, Pablo aborda este tema refiriéndose a Dios. Y dice que él afirma a cada uno de sus oyentes, a cada uno de sus creyentes, a cada uno de sus convertidos. En el capítulo 1, versículo 3, de la segunda carta dice: como todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Pensemos un momento, reflexionemos sobre esto. Pedro dice que por medio de su divino poder de Dios, los seguidores de Cristo han recibido todas las cosas que pertenecen a la piedad. En las horas más difíciles de su existencia, o cuando usted se enfrenta a la tentación de desobedecer a Dios, o cuando sufre dudas, usted está pasando por un momento muy difícil y usted conoce al Señor, y están pasando cosas muy difíciles. El Espíritu Santo le da a usted todo lo que necesita en esta vida, incluso la fortaleza para superar el temor y reemplazarlo con poder, con amor y con dominio propio. Pedro nos sigue diciendo en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Primero que nada, el Espíritu Santo no nos posee. Quiero que entiendan esto y que entendamos eso. Él no nos obliga a obedecer a Dios. Dios es un caballero que Él no elimina tu libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío Él se hace a un lado en las decisiones que tú haces. Pero para poder hacer las buenas decisiones tenemos que invocarlo a Él. Hacemos decisiones todos los días. La vida está llena de decisiones. Hay decisiones pequeñas y hay decisiones grandes. O no me digan que no. Pongamos el ejemplo de las damas que van a la tienda y escogen unos zapatos o un vestido y están debatiendo, ¿cuál me voy a llevar? Se prueban como 10 vestidos, se van a ver en el espejo, se regresan y al último salen sin ningún vestido. Pero hay decisiones muy grandes. Por ejemplo, hermano, cuando tú te casaste, que escogiste a la mujer con quien ibas a vivir, tu hermana que escogiste al hombre con quien ibas a vivir. Son decisiones muy serias. La compra de una casa, la compra de un carro. ¿Cuántos hijos pensamos tener que los podamos mantener? Una persona en la cual mora el Espíritu Santo aún está expuesta a pecar y a veces lo hace, lo cual puede ser decepcionante. Para un cristiano nuevo, el Espíritu Santo no lo elimina inmediatamente de nuestra corrupta naturaleza humana. Los problemas emocionales, la atracción al pecado, a las dificultades de la vida cotidiana, más bien debemos desarrollar el carácter de Dios mediante al acudir al Espíritu Santo por ayuda. Déjeme hacerle una ilustración. La vida cristiana es una travesía. Es un todos los días. El someterse a la guía del Espíritu Santo, la persona experimenta un proceso que dura toda la vida para llegar a ser como Cristo, como lo hizo Pablo. El encuentro de Pablo con Cristo vivo fue solo el comienzo, ya que el apóstol pasó el resto de su vida tratando de imitar al Maestro. Y él decía, yo prosigo el blanco, la meta, Cristo Jesús. Y él decía que él imitaba a Cristo. Debemos entender que una conversión momentánea no es suficiente. Permítame hacerle una ilustración. Supongamos que a usted le gusta mucho la música y le embebe y paga usted por un concierto de música y usted va al concierto de esa música que le agrada, de esa música que le gusta. Y cuando sale del concierto, usted sale embebida y dice,
wow, yo creo que yo voy a aprender a tocar un instrumento. Está tan inspirado, que compra ese instrumento. Llámesele cualquiera. Pero se da cuenta que no es tan fácil como usted lo miraba. Y que empieza a practicar y se da cuenta que no lo puede tocar. Y compra otro. Y así sucesivamente hasta que por fin se dio. No pudo tocar ningún instrumento porque no practicaba, no oía, no seguía las instrucciones. ¿Cómo cree usted que un cristiano va a ser lleno del Espíritu Santo si nada más viene a la iglesia como un cometa? Se aparece cada vez que tiene una necesidad. No lee la Biblia, no ora, no le interesa más aprender de ese que lo salvó. Es por eso que la vida del cristiano es continua. La relación con el Espíritu Santo es continua. Para poder ser guiados en esta vida y llegar al entendimiento de Dios y a lo que Dios tiene para ti y para mí, necesitamos esa conexión, necesitamos tener esa comunión con el Espíritu Santo. Por eso Pablo decía que seamos llenos del Espíritu Santo. Punto número 3. Por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Volvamos a la conversión de Pablo. Pensemos en la clase de hombre que era antes que Dios lo llamara a ser cristiano y apóstol. Cuando era un fariseo religioso llamado Saulo, él adoraba a Dios y lo alababa, lo entendía como creador y trataba de vivir según sus leyes, pero no entendía realmente al Dios Padre, ni a Jesucristo, ni la naturaleza de la familia divina. Tenía un conocimiento vasto. En estos momentos de inspiración, cuando se enfrentó Cristo a Saulo, se le dio una visión de Dios Padre y de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo empezó a morar en él, pudo ver claramente la impresionante realidad del amor de Dios que tenía para él. Él no lo entendía. Como el de un padre por su hijo. Miremos lo que Pablo escribió referente a esta visión, a esta inspiración. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Fíjense bien lo que dice, estos son hijos de Dios. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Entienden ustedes este lenguaje? ¿Entendemos este lenguaje? Déjame explicarle el significado de esas palabras. Cuando un ser humano recibe el Espíritu Santo, se convierte literalmente en un hijo de Dios. Esta relación nos permite presentarnos ante Dios Todopoderoso, Creador del universo, y clamar a Él como un niño que está ante su Padre amoroso. Podemos clamar, Abba, Padre. Abba es una palabra en arameo que algunos la traducen como querido Padre, o aquí en Estados Unidos le dicen Daddy. Cuando yo conocí a mi esposa que andaba cortejándola, yo llegaba a la casa de ella y pues yo no estaba muy relacionado con el inglés y oía que sus hijas, su hija y mi misma esposa a su papá le decían Daddy y Daddy para allá y Daddy para acá, y más cuando querían que les diera algo. Igual que en México. En México al papá le dicen papi, papaíto, papacito, y más cuando alguien de los hijos quiere sacarle alguna cosa, ahí se desviven por el papá y lo adulan con ese nombre. Nosotros tenemos a ese Padre y podemos acudir a Él y decirle, Abba, Padre.
como hijos de Dios, como la familia de Dios, tenemos ahora esa autoridad y ese privilegio de entrar a ese lugar. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, los vamos enseñando a que se preparan para cuando sean adultos. Es por eso que los alimentamos, los educamos y los guiamos. Si ellos no crecieran, nunca experimentarían una vida plena, ni podrían enfrentarse al mundo. ¿Que no ese es el objetivo de criarlos, protegerlos, educarlos, nutrirlos, mientras les enseña, ayudando a equiparlos para la vida real? Es el mismo propósito que hay para que nosotros, cuando somos hijos de Dios, caminemos con Él. Hay un nuevo nacimiento. El nacimiento es espiritual. Hay un nuevo nacimiento en la persona. Hay una dinámica en esto que es parecida a una relación que hay entre nosotros y Dios, como el Padre con el Hijo, la Madre, y nosotros con Dios. Es interesante porque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, llega un hombre en la noche a visitar a Jesús. Se llamaba Nicodemo. Y le dice: Señor, Maestro, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Todas esas maravillas. ¿Qué tengo yo que hacer para alcanzar ese reino? Y Jesús le dice: en verdad te digo que si no nacierais de nuevo, no entraréis al reino de Dios. Y Nicodemo queda todo confundido. ¿Cómo es posible? Dice Nicodemo, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer otra vez? Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de Dios, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Son estas maravillas que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y donde quiera se dirige y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del espíritu. Otra vez Nicodemo le pregunta y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Tú eres un maestro de Israel y no sabes esto? Dice: de cierto te digo que sabemos lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no las entiendes, ¿qué si te dijera las espirituales? O sea, de donde Cristo viene, no las entenderías. El Espíritu Santo sigue obrando maravillas en el pecador, en la iglesia, guiándonos, educándonos. Por eso, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, aprendemos a amar a Dios, tanto al Padre como a Jesucristo, como al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a crecer en madurez espiritual para que cuando le obedezcamos, lo hagamos porque le amamos. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios es obedecerlo. Eso es lo que está diciendo. Por medio de sus enseñanzas, agradecemos también amar a nuestro prójimo. Consideremos lo que Pablo nos dice en Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, seamos glorificados. ¿Entendemos lo que dice aquí? Que una persona que es guiada por el Espíritu Santo se convierte en heredero de todo lo que el Padre posee. Dice, y si hijos, también herederos con Cristo. Pensemos por un momento, ¿qué es lo que posee Dios? ¿O qué es lo que no posee Dios? ¿Qué está excluido en su promesa? ¿Qué necesita Dios?
Y déjeme decirle que Dios no necesita nada. Él es el dueño de todo. Nada. Dios nos ha preparado para aquellos que reciben el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero mientras tanto aquí estamos y la vida puede ser muy complicada y difícil. Él también nos dijo, que la vida no iba a ser fácil. Él nos dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y vemos la aflicción que estamos experimentando en nuestros días. Todos y cada uno de nosotros, en alguna parte de nuestra vida, nos vamos a enfrentar a algún problema. En esos tiempos en los cuales parece que no hay respuestas a los problemas. Pero cuando clamamos, Abba Padre, puede ser en una enfermedad, puede ser que tu hijo esté postrado en una cama, tu esposo, alguien con la contaminación del COVID-19 o alguna otra enfermedad. O puede ser alguna otra necesidad que tú tienes. Puede ser también una calamidad financiera. En estos tiempos de pandemia estamos mirando muchas calamidades. Miremos en la costa este de Estados Unidos que vienen esos huracanes. Están borrándose, se llevan todas las casas. La gente no tiene trabajo, están preocupados por la pandemia y ahora tienen ese huracán encima. ¿Qué van a hacer? Abba, Padre, ayúdanos, Señor. Protégenos. Quizás una calamidad financiera. Muchos se han quedado sin trabajo. O quizás la infidelidad del cónyuge, porque la carne pecaminosa sigue haciendo estragos en las familias. O tal vez esos momentos de crisis, que ni siquiera usted puede orar, que ni siquiera usted puede invocar las palabras, porque no le salen. Pero el Espíritu Santo sí sabe su necesidad. Anímese leyendo las experiencias de Pablo. Pablo pasó por muchos dolores, muchas experiencias. Miremos lo que dice en Romanos en el capítulo 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no que hemos de pedir no lo sabemos, como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por medio del Espíritu, Dios está íntimamente en contacto con usted, en sus pensamientos, en sus emociones. Lo entiende mejor de lo que usted cree. Ahí donde no hay esperanza, a través de su Espíritu le dará consuelo. Cuando el consuelo parezca imposible, cuando la paz parezca incansable, ahí está. Él puede darle esa paz. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 7, dice, esa paz sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Saulo, el líder fariseo, practicaba la religión y la religión no llenó las perspectivas. Antes bien, Saulo era arrogante y egoísta. Pablo era un hombre religioso, era un hombre lleno de tradición. Y déjame decirte, amigo, hermano, eso no te ayuda para nada. Te hace arrogante, egoísta. Cuando Saulo tuvo un encuentro con Jesús, el Mesías resucitado, esas perspectivas cambiaron completamente y Pablo dio un giro de 160 grados. Hasta su nombre fue cambiado. Ahora ya no se llama Saulo de Tarso, se llama Pablo el apóstol. Ahora da comienzo a una relación íntima con Dios Padre y con Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Cuando Ananías fue a bautizar a Pablo allá en Damasco, lo bautizó y dice la Escritura que Pablo fue lleno del Espíritu Santo y ya estaba preparado para lo que Dios lo tenía. Lo quería y lo usó. Él y otros cristianos de la iglesia primitiva tenían dentro de ellos mismos el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo está obrando en este siglo XXI.
quiero que sepas que ese espíritu es un espíritu, no es de temor, sino es de poder, de amor y de dominio propio. Dios tiene ese poder a través del Espíritu en este tiempo. El Espíritu Santo quiere tratar contigo. Si tú le pides perdón y te arrepientes de tus pecados, Él entra a tu vida. Y si aún tú no has hecho una decisión, o tú ya hiciste una decisión y por alguna razón te apartaste, búscalo. El Espíritu Santo te vuelve a levantar, como cuando te caes y alguien te levanta para que sigas tu camino. Yo deseo que haya quedado claro que el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo está ministrando en este tiempo, en este siglo XXI, a la iglesia, a la humanidad, para llevarnos a Cristo, para que nosotros podamos entender que solo Cristo salva. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Sin Jesús no hay salvación y eso solamente lo produce en tu corazón el Espíritu Santo. Si usted entiende esto y quiere recibir esto, hágalo en su corazón. Si usted hace una decisión, mándenos decir, por favor. Nosotros queremos saber de usted y que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, tu siervo viene delante de tu presencia y te da gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de exponer tu palabra. Quizás, o mejor dicho, tu siervo no tiene esa retórica, pero lo que sí sé, Padre, es que tu palabra es verdad. Y todo lo que tu siervo saca es de tu libro bendito. Yo no traigo fábulas ni cuentos de hombres, traigo tu palabra, lo que tú nos dejaste, y tu palabra es verdad y es vida, y vida que da abundancia. Yo te ruego por cada uno de los oyentes que tú, Señor, mire su corazón, que el Espíritu Santo ministre en estos momentos a cada uno de ellos, y te damos gracias por cada uno de ellos, por la oportunidad que nos dan de entrar en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones. Que tú obres en ellos, oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. No queremos irnos sin antes saludar a nuestros hermanos, a la hermana Maggie, a la hermana Berta. Estamos muy contentos porque nuestro diácono, el hermano Alfonso Cardoso, que Dios lo bendiga, hermano, porque usted ha hecho un trabajo tremendo en la casa del Señor. Hoy cumple años, hermano. No podemos celebrarlo como lo celebrábamos antes, pero que Dios bendiga sus años, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga y prospere y multiplique todo lo que usted hace para la casa del Señor. El Señor no se queda con nada, hermano. El Señor nos multiplica. Que cuide a sus hijos, a su esposa y en donde quiera que usted se mueva. También tenemos a Lupita Sagún. Lupita Sagún nos escucha allá en Mexicali. Es cuñada de la hermana Berta. Bendiciones para ustedes, para Clemencia Cortés, para Raquel, para la hermana Mercy, para la hermana María García, para Margaret Hammond. Margaret, desde Long Beach. Dios la bendiga, Margaret, que Dios la siga usando, a Natividad y entre otros. Saludos a todos y bendiciones. Y a cuidarnos del COVID-19. Bendiciones.